La primera parte de la entrevista con Orlando Pérez vía telefónica. Ahora está ya con nosotros Fabricio Vela, un querido amigo pues que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en este momento. Fabricio, bienvenido a Radio La Calle, buenas noches. Darío, qué gusto, me siento muy honrado de estar acá en esta radio que destaco como una nueva apuesta para la comunicación, un medio que ha crecido, que se destacó durante los hechos de octubre, donde tengo grandes amigos, ¿no? Usted mismo, Darío, Santiago Aguilar, Rompecabezas, muy buenos amigos que tengo aquí en Radio La Calle, así que muy honrado de estar acá. Perfecto, lo hemos invitado específicamente para hablar de la libertad de expresión. Usted tiene bastante trayectoria en lo que es la comunicación, ha estado en todos los tipos de medios de comunicación, ¿no? O solo en los medios privados. Prensa escrita me falta. Haber hecho radio, hecho televisión, he estado en medios privados, he estado en medios públicos, he estado en medios incautados. O sea, ha estado en todo. Sí, sí, hemos estado ahí, sí, sí. Solo prensa escrita es una asignatura pendiente que yo tengo. Pero sí le gustaría... Me encantaría escribir, ojalá que algún rato se dé, más allá de que ahora, por ejemplo, el tema de las redes sociales, la velocidad de la información, el uso del Twitter, por ejemplo, de alguna manera a uno le permiten estar ahí, ¿no? Pero esa es una asignatura pendiente, escribir para una revista, para un periódico, me encantaría hacerlo en algún momento. Perfecto. Empecemos así de lleno. ¿Qué es la libertad de expresión? Qué pregunta tan compleja. A ver, hay mucha gente que cree que la libertad de expresión es un derecho exclusivo de los periodistas o de quienes tenemos la posibilidad de pararnos frente a una cámara o frente a un micrófono. Y me parece a mí que ese es un concepto muy pequeño frente a lo que significa la propia comunicación. La comunicación es exclusiva del periodismo, no es exclusiva de los medios. La comunicación es o le pertenece a cualquier ciudadano. Una conversación entre dos personas es ya una forma de comunicación. Con base en eso, la libertad de expresión es poder decir lo que se siente, lo que se piensa, sin que eso que se dice o que se piensa implique atentar contra el derecho de los demás. Yo soy de los que cree que la libertad de expresión tiene límites. El límite de esa libertad está dado, esa línea está dada cuando empieza el derecho de los demás. Creo en una libertad de expresión con responsabilidad ulterior. Creo que la libertad de expresión no debe ser una patente de corso para que un periodista o una persona se pare frente a un micrófono, frente a una cámara o ante un teclado y escriba cualquier cosa sin derecho de inventario. Yo creo que el periodista o el comunicador debe ser responsable de lo que dice. Creo yo que esa libertad de expresión ha tenido en los últimos 12 años momentos muy complejos. Yo una de las cosas que destaco de la década anterior, de la década de gobierno anterior, es que se desmitificó un debate, el debate asociado a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Discutamos sí el hecho de que probablemente ese debate no se lo desarrolló de una manera mucho más adecuada, de una manera mucho más probablemente equilibrada, pensada. Yo defendí la ley de comunicación como comunicador y como ciudadano porque sí creo que los periodistas tenemos que tener una ley. Esa ley, lamentablemente, fruto de su aplicación, terminó siendo una ley desprestigiada. Me parece a mí que incurrimos en excesos en la aplicación del régimen sancionador, dejando de lado las cosas muy positivas que tenía la ley de comunicación en otras materias. O sea, nos enfocamos básicamente en los temas asociados a el régimen sancionador a partir de las decisiones generadas por la Superintendencia de Información. La libertad de expresión está ahí. Creo yo que hoy vivimos momentos complejos. Creo yo que el discurso no está cercano a la praxis. Lo que se dice en el discurso no se lo practica por parte de mucha gente, por parte del poder político, por ejemplo. ¿Eso es solamente con el actual gobierno no se lo practica o antes? A ver, siempre a lo largo del tiempo, yo tengo 27 años como periodista. Yo nací periodísticamente en el gobierno de Durán Ballén. Durán Ballén se posesiona el 10 de agosto del 92. Yo empiezo a trabajar en el periodismo un 19 de diciembre del 92. Y el gobierno de Durán Ballén no fue un gobierno que se caracterizó por la tolerancia o por el respeto a la libertad de expresión.
sea, más allá de que ahora mucha gente habla de la tolerancia, el gobierno de Durán Ballén no era un gobierno tolerante. Yo empecé como periodista en Guayaquil. 3 meses después que León Febres Cordero asume la alcaldía de Guayaquil, en un momento en el cual todos los medios de comunicación guayaquileños se unieron en torno a las acciones del municipio y del alcalde como una forma de tratar de salvar a la ciudad que se caía a pedazos. Hablo del año 92. Era muy difícil acudir a una rueda de prensa de Febres Cordero y generar un cuestionamiento sin que ese periodista no sea denostado por el alcalde de turno. O sea, son cosas que tal vez mucha gente no se acuerda. Mucha gente probablemente no recuerda que en el gobierno de Abdalá Bucaram también había situaciones muy complejas. Hubo, por ejemplo, un colega periodista, Bernardo Abad, que en ese momento era reportero de Coavisa, que fue atacado por el entonces ministro de Energía, Alfredo Adún. Por citar ejemplos que se me vienen a la cabeza, digamos, si solamente hablamos de que en un periodo de gobierno en particular se atentó contra la libertad de expresión, estamos mintiendo. Que en ese gobierno se discutió el rol de los periodistas, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, porque se discutió el poder mediático. Creo yo que había que desmitificar el poder mediático. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero me parece que en el camino esa discusión se fue desnaturalizando por esta pelea o esta confrontación o esta división entre los medios estatales y los medios privados. Eso era lo que teníamos. Pero, Darío, todos los gobiernos, desde que yo me acuerdo, han enfrentado a la prensa en una o en otra medida. Fabricio, ¿por qué en el Ecuador está en conflicto entonces el derecho a la honra y a la libertad de expresión? A ver, cuando una persona es pública, cuando tú eres público, tú estás sometido al escrutinio público. Hay, digamos, pronunciamientos de carácter internacional generados y que constan ahí en documentos que los maneja el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, en el sentido de que cuando eres un personaje público, estás sometido al escrutinio público y muchas veces ese escrutinio público está asociado al escarnio público. De esto mucho se ha discutido. ¿Dónde atentan contra tu honra? ¿En qué momento puedes sentir que te atentan contra tu honra? A mí me ha pasado un montón de veces, por ejemplo, en el Twitter. Gente que me ha insultado, gente que me ha etiquetado, gente que me ha Correísta le dice. calumniado. Sí, pero ese es un... ¿Y es o no es correísta Fabricio Vela? Denos la primicia. No, a ver, no. A ¿Por ver, qué entonces le dicen correísta? No, aquí hay un tema, mi estimado Darío. ¿Usted trabajó yo en no el gobierno de soy- Correa? Yo trabajé en la Asamblea Nacional. A ver, yo trabajé en TC Televisión durante 12 años, de los cuales 7 estuvieron o fueron parte del sector privado, del Grupo Isaías, 5 en manos del Estado. Ergo, fui reportero de un canal incautado. Trabajé... Pero no es que lo puso el gobierno de Correa. No. Hay que aclarar, pues, eso. Yo empecé en TC Televisión en el año 2001. Y la incautación se dio un 8 de junio del año 2008. Yo ya era reportero en TC Televisión. En el año 2013 a mí me invitan a trabajar en la Asamblea Nacional en la creación del canal de televisión de la Asamblea, porque yo he sido a lo largo de mi vida más de 2 décadas reportero legislativo. ¿Quién estaba de presidente o presidente de la Asamblea? Estaba Fernando Cordero en ese momento, El y Corcho. el equipo que estaba armando el proyecto de la televisión legislativa era liderado por Enrique Vallas, un reconocido productor que es uno de los artífices de la televisión pública de este país. Y Enrique me invita a participar de ese proyecto. Yo lo medité algo así como 2 meses, porque a mí me costaba dejar TC hasta que finalmente tomé la decisión de dejar TC y me fui a la televisión legislativa. Tuve una colaboración con Patricio Barriga 3 años después, una colaboración, digamos, desde el punto de vista profesional. Pero digo, a la larga estas cosas terminan siendo subjetivas cuando dicen, como tú trabajaste en la Asamblea, en el canal de la Asamblea, o colaboraste con Patricio Barriga, eres correísta. Resulta que en medio de esta colaboración, mucha gente asociada al gobierno de Correa a mí me había calificado como un infiltrado de la oposición. Que son detalles que la gente no los conoce y que yo lo comento aquí en confianza, no le vayan a contar a nadie, comento en confianza, porque claro, hay gente que asumió en ese momento que yo era una suerte de infiltrado, porque yo no era un periodista totalmente alineado. Yo siempre he procurado manejar criterios básicos de pluralidad en el ejercicio de la profesión. Eres imparcial. No soy imparcial. Yo no creo en imparcialidad, Darío.
O sea, para mí eso es un cuento, es una falacia. Pero hay algunos periodistas que dicen que tienen que ser libres e independientes. Tú Yo eres no libre creo e en la independiente. parcialidad, yo no creo en la imparcialidad, yo no creo en la objetividad, yo creo en la pluralidad. En este momento mi opinión no es una opinión imparcial. No es una opinión Hay imparcial. algunos que les molesta cuando en las redes sociales se pone que no existe una prensa libre independiente. Entonces se dice, entonces, ¿a quién dependen? A la pauta. Eso también es relativo. A ver, ¿de qué viven los medios de comunicación? ¿Un medio de comunicación de qué vive? Un medio de comunicación vive de la publicidad, vive de la pauta publicitaria. Entonces siempre te tienes que estar La alineando discusión a es quien que te da la pauta. esa es la discusión, Darío. La discusión es si la publicidad que tiene tu medio de comunicación o que tiene tu programa te condiciona a que hables bien de o hables mal de. O tú, pese a la pauta publicitaria, puedes seguir manejando criterios básicos de pluralidad. ¿Alguna vez te han dicho, te doy esta publicidad, pero Jamás. no tienes que dejar entrar a este, No, o nunca, tienes... nunca, nunca. Además, yo hoy mismo, yo trabajo en un medio de comunicación que es Radio Majestad, cuyos directivos a mí me han dado mucha libertad para manejar el programa. Yo esa confianza la he respondido con ¿Qué responsabilidad. tiempo tienes en el a primera hora? En el Vamos programa a, primero. vamos a tener 10 años, tengo 9 años y medio, empezamos nosotros con Alexis Moncayo un 30 de agosto del año 2010, cumplimos 9 años en agosto pasado. Y nunca Vamos están para la acondicionados década. Jamás. las instituciones. En el Jamás. caso de Quito, el municipio, prefectura, Nunca. alcaldes de turnos, prefectos de turno. A mí nadie me ha llamado ni me ha dicho, sabes que te vamos a pautar, pero tienes que hablar bien o tienes que hablar mal de. Jamás en la vida. Yo creo que eso es lo que hay que discutir. A mí, por ejemplo, yo sí reniego de esta discusión de que la pauta, que no sé qué. Señores, los medios se financian con la pauta publicitaria. Pero el tema es cómo llegues a negociación en el Exacto, sentido de que, a tú- ver, yo recibo la pauta, pero no me condiciones Pero a claro. quién entrevisto, a quién no. Y si viene alguien de esa institución, no me decir que pregunte, porque resulta que también te dicen, pregunta esto, no preguntas lo de acá. Es como que, por ejemplo, a mí mañana pasado el municipio de Quito me llega a pautar en el programa. Y por esa pauta yo deje de recibir a gente que puede ser detractor del alcalde Yunda. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Yo hoy no tengo pauta del municipio, por ejemplo, y sin embargo yo recibo a la gente del municipio y recibo a gente que también cuestiona la acción municipal. Si mañana pasado tengo pauta, será igual. Yo tuve pauta, la única ocasión que tuve pauta del municipio de Quito en la administración de Rodas, que a nosotros la administración de Rodas nos veía como un noticiero de oposición. O sea, no entienden la criticidad, no entienden que los periodistas somos críticos y no opositores, no necesariamente opositores. Yo no soy un opositor, soy un periodista crítico. Los últimos 6 meses, el segundo semestre del año 2018, la administración del alcalde Rodas me pautó, 6 meses. Me pautaron. Un buen día me dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner publicidad en el espacio. Nunca me dijeron, pero hay que invitar a fulano y no hay que invitar a sultano. Yo seguí manejando y con Alexis Moncayo, que era mi contertulio, seguimos manejando la misma actitud crítica. Yo creo que ese es el reto del periodista y de quien hace comunicación, estimado Darío y amigos. Que la pauta no te condicione. Tú tienes que discutir eso, sí. Pero no estoy de acuerdo en que hoy se discuta el tema de la pauta cuando la pauta es la que financia los medios de comunicación, porque los medios no viven del aire. Los medios viven de la publicidad. Hoy, a propósito que anunciamos nuestras redes que te íbamos a tener acá, me escribieron alguna gente de mi querida tierra Esmeraldas, porque están preocupados, ¿no? En las provincias pequeñas también hay una bronca en el tema de los medios de comunicación, peor, creo que no llega tanto al nivel de la capital, pero, por ejemplo, hace 2 semanas hubo un problema, la alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas impidió que moradores llevaran volquetas al botadero de basura, y bueno, y la gente quería respuestas sobre eso, pero la autoridad fue el primer día de labores a los medios de comunicación y ninguno de los periodistas le preguntaron de eso. Entonces la gente comenzó a decir que no hay libertad de expresión, o que los periodistas son o que los objetivos, periodistas o están, que están condicionados, vendidos. vendidos, que es la típica que nos exacto, hacen, ¿no? entonces, ¿cuál es la lectura que tú les darías a eso como ciudadano, no? O sea, porque claro, Esmeraldas o las ciudades por lo general son pequeñas, y si llega una autoridad y le preguntas de todo y no lo que está de coyuntura local que la gente quisiera saber. Y bueno, coincidencialmente, estos medios que visitó la autoridad local son medios que reciben permanentemente publicidad de esta institución. Pero, por ejemplo, eso a mí me parece un absurdo. Me parece un absurdo. Tú estás acompañando a la autoridad, estás cubriendo a la autoridad como es tu rol, estás escuchando la versión
y la postura de la autoridad. Pero nunca le preguntaron, oiga, alcaldesa, ¿qué pasó el día sábado? ¿Por qué, no por qué impidieron que entraran bolquetas a votar al Bolsonaro? O sea, no le preguntaron nada, solo le preguntaron lo que ellos, su planteamiento Pero es que eso, desde el municipio. es que eso es lo que tenemos que discutir, Darío. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir. ¿Por qué no le hacen esas preguntas? El hecho de hacer esas preguntas y la propia autoridad, o sea, entender que el rol del periodista es preguntar. O sea, yo no concibo un periodista que no pregunte, no concibo un periodista que no critique. ¿No será porque saben, son ciudades pequeñas donde la única publicidad fuerte son municipios, prefecturas, y no tienen como que más ingresos estas instituciones, estos medios de comunicación? Entonces se ven en la obligación de alinearse sí o sí, porque claro, como son ciudades pequeñas, y bueno, tú vienes también de Ambato, si son ciudades pequeñas, y si no te alineas al prefecto o a la alcaldesa o al alcalde, ¿de dónde vas a mantener, pues, el medio? A mí me parece que ese es un tema que tenemos que discutir en algún momento en este país. Lo que tú dices es absolutamente cierto. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, yo siempre pongo este ejemplo que a mí me parece espectacular y maravilloso para quienes nos escuchan y nos están viendo a través de la transmisión del Facebook Live. Les planteo, si no lo han visto, véanla. Hay una película llamada Pantaleón y las visitadoras, una película peruana. La historia del capitán Pantaleón Pantoja. Y hay un radiodifusor en esa película apodado el Sinchi. Es un personaje ahí de la radiodifusión peruana que tiene una radio en la Amazonía peruana y que el hombre empieza a utilizar la radio para poder ejercer presión y poder conseguir favores. De lo contrario, hablar mal de quien no le acepta esos favores. Yo sí creo que aquí en el Ecuador, estimado Darío y amigos, por eso siempre digo, hagamos un ejercicio de reflexión, de autocrítica y de frontalidad. Yo estoy convencido que aquí en el Ecuador hay un montón de sinchis a lo largo del tiempo. Y eso ha pasado fundamentalmente en cantones de varias provincias, en ciudades mucho más pequeñas, en las cuales evidentemente no tienes el mismo manejo económico que seguramente puedes encontrar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca o en Manta, por mencionar 4 ciudades donde hay mucho movimiento económico. Yo, por ejemplo, alguna vez, y esto que voy a plantear no les gustó a algunos colegas, yo sí cuestioné el hecho de que se pretenda establecer un salario único para todos los periodistas a nivel nacional por una razón. Obviamente los periodistas, como cualquier ciudadano, necesitamos ganar bien por nuestro trabajo. Pero la realidad económica de los medios en Quito, en Guayaquil o en Cuenca no es la misma realidad económica que, por ejemplo, pueden tener en Ambato, en Pelileo, en Quero, en Esmeraldas, en San Lorenzo, en Muisne, en Atacames. No es lo mismo. Así es. No es lo mismo. Incluso el valor de la cuña comercial en Quito y en Guayaquil es un valor distinto al que te cobra en el resto de ciudades del interior del país. Y las radios se financian con publicidad. Pero no, eso justifica. No justifica. A que no preguntes lo que el pueblo quiera saber a la autoridad, Pero por mucho que está... No, sí. Lo que yo te digo son cosas que están ocurriendo en el mundo real. En el mundo real. Tú me planteabas, ¿será que la pauta condiciona en las ciudades pequeñas? Yo creo que sí. Pero me parece incorrecto que la pauta te condicione a tu labor de periodista. Porque tú no debes perder la criticidad. Ahora, la crítica no va de la mano con la injuria y con la calumnia. Porque el hecho de que yo me hable ante un micrófono y tenga esa gran posibilidad y oportunidad de hablar frente a un micrófono, a mí no es que me da una patente de corso para decir que fulano es corrupto, que Mengano es narcotraficante, que Perencejo es violador, sin beneficio de inventario. O sea, ¿eres periodista o eres fiscal o eres juez? Y yo soy de los que cree que el periodista no es juez, no es fiscal, no es agente de criminalística, es periodista. El periodista no juzga, aunque en este país hay quienes juzgan. Los medios no son tribunales, ni son cortes, aunque en este país hay medios que se creen tribunales y cortes. Esos son los temas, Darío, que tenemos que discutir y que no se los discute. Pero hay algunos periodistas que se molestan, claro. Se molestan cuando le dices que ellos no tienen por qué actuar como fiscales, como jueces, ni como tribunales, son simples periodistas. A mí, por ejemplo, tú me decías hace un momento, a ti te dicen correísta. Sí, ¿sabes por qué me dicen correísta? Lo cual me parece una injusticia, porque yo creo que en el gobierno de Correa hubo cosas positivas y también hubo cosas negativas. Yo no pienso en absolutos, yo no pienso en blanco y negro. Yo creo que en el gobierno de Correa hubo cosas positivas y hubo cosas negativas. Y señalo las cosas positivas cuanto a las cosas negativas. Creo que eso es parte del debate. Es parte del debate.
Pero a mí me dicen correísta porque yo, por ejemplo, digo, señores, dejemos el estado de opinión a un lado, que se respete el debido proceso, que se respete la presunción de inocencia, que se respete el derecho a la defensa. Que se entienda que en el mundo del derecho toda persona es inocente mientras no se compruebe lo contrario. Yo he señalado esto que estoy diciendo en casos emblemáticos de los últimos tiempos, casos que están allí, casos que han sido mediatizados. A mí me pareció, por ejemplo, y es mi criterio personal, una exageración que a la prefecta de Pichincha le hayan dictado orden de prisión preventiva y le hayan tenido 71 días detenida, presa. ¿Ha sido tu crítico tanto a los correístas que han sido vulnerados sus derechos como los opositores? Yo, por ejemplo, alguna vez, y esto lo he mencionado en varias ocasiones, a mí, por ejemplo, sí me pareció totalmente cuestionable el hecho de que el presidente de la República en su momento haya respaldado a un funcionario que estaba siendo cuestionado. Me refiero a Pedro Delgado. Que haya puesto las manos al fuego por Pedro Delgado, que haya incluso acudido en un salón del Hotel Quito, un homenaje de desagravio, y resulta que a la vuelta de la esquina el señor Delgado terminó siendo un personaje asociado a la corrupción. Primero porque mintió sobre su título, falsificó su título, y el hombre se fugó del país. ¿Cómo no voy a criticar eso? Por supuesto que voy a criticar eso. ¿Cómo no voy a criticar, por ejemplo, determinados excesos para con nosotros, para con los periodistas? Hubo excesos para los periodistas. Porque yo insisto, esa discusión en torno al poder mediático, creo yo que en el camino se desnaturalizó, y de eso he sido crítico, Darío. Eso, evidentemente, hay mucha gente que no se da cuenta, pero te dicen, eres correísta. Eres crítico con el gobierno, pero eres correísta. O sea, yo creo que es el momento de dejar esas etiquetas a un lado. ¿Alguna vez te has sentido identificado, respaldado, apoyado por el Colegio de Periodistas, Fundamedio, estos gremios? ¿O crees que estos grupos periodísticos son selectivos? ¿Apoyan a unos, no apoyan a otros? Cuando te atacan los troles a ti o a la Alexi, ¿reciben el apoyo o cómo? Yo, por ejemplo, a ver, las cosas creo que hay que decirlas como son. La semana anterior ocurrió el tema de Radio Pichincha Universal. Fundamedio sí se pronunció ese día. El mismo día se pronunció con una condena sobre lo que había pasado con Radio Pichincha. Yo creo que con Fundamedio se está ocurriendo algo que se puede valorar, porque un colega periodista a quien yo respeto mucho y aprecio mucho, que es Juan Carlos Calderón, es el presidente hoy de Fundamedios. Creo que la presencia de Juan Carlos de alguna forma puede darle un giro a la actitud de Fundamedios. Fundamedios, en mi caso personal, sí ha generado alertas cuando me han atacado. Pero también hay que decirlo, Fundamedios no ha tenido una actitud general con todo el mundo. O sea, no es que ha aparecido con todo el mundo. O sea, Fundamedios en algunos pasajes de su trabajo sí ha sido selectivo. La Unión Nacional de Periodistas ha sido muy selectiva en algunos pronunciamientos. O sea, creo que la UNP, que por cierto en estas horas está por posesionarse su nueva presidenta, Mariana Velasco, la UNP yo he sentido que también ha actuado con mucha selectividad en determinados pronunciamientos. Pero digo, al final del día son gajes del oficio, ¿no? Yo sí he recibido respaldos de ciudadanos, de colegas, de amigos, hasta de actores políticos. Para los que me dicen correísta, resulta que actores políticos de múltiples vertientes políticas, a mí cuando me han atacado me han respaldado. Porque yo no tengo por qué hacerme de enemigos. Termino siendo periodista. El hecho de que yo haga una pregunta crítica o haga un cuestionamiento no me hace enemigo a mí de la gente. Yo he tenido debates muy interesantes con Diego Ordóñez, por ejemplo, que lo conozco desde su condición, desde que ocupó la condición de secretario de la Asamblea Constitucional en Sangolquillo, era reportero en aquel tiempo, y Diego Ordóñez tiene una posición totalmente radical en múltiples espacios, y sin embargo, yo no he perdido la amistad con Diego Ordóñez, aunque discrepamos, pero discrepamos, y discrepamos mucho, o sea, la visión de Diego es diametralmente opuesta a la mía, pero eso no me hace enemigo de Diego Ordóñez. Eso muchas veces no se entiende. Entonces, sí creo que ha faltado, me parece a mí, en la valoración sobre los ataques que hemos recibido los periodistas, ha faltado una actitud mucho más general por parte de los gremios y de los sectores que dicen defender la libertad de expresión. Y lamentablemente se han manejado con selectividad a lo largo del tiempo. Bien, está con nosotros Fabricio Vela, conductor del programa Primera Hora de Majestad FM, con quien estamos abordando uno de los temas que escuchamos todos los días, cada rato, quienes gobiernan, quienes no gobiernan, que hay libertad de expresión en este país. Claro, cuando están ahí, cuando los medios son críticos a ellos, ahí les afecta
ahí exigen libertad de expresión. Por eso hemos invitado a Fabricio Vela y nos gustaría interactuar con todas y todos quienes ya están en las redes sociales. No se olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Radio La Calle. También agradecer a quienes están conectados en nuestro Facebook. Nicolás Sánchez dice, aguanta los contertulios. La gente sigue orando y rezando para que los contertulios. Ya tuvimos por aquí en un programa a Alexis Moncayo, ahora lo tuvimos hace a pocos Fabricio. días el contertulio, Sí, ¿no? entonces vamos a ver si lo vamos a tener a los dos juntos acá. También para Milton Bustamante Romero dice un saludo fraterno a los que todavía confrontan con el poder. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. No se olviden también seguirnos en las redes sociales, en Twitter, @entrelineas_S1 en número. A mí también pueden seguir como @Darío Robinson S y en Facebook como Darío Robinson Rivera. A propósito de los años de experiencia que tienes, Fabricio, que vienes ejerciendo el periodismo, ¿alguna vez has vivido que en algún momento algún gobierno ha cerrado los medios de comunicación como está pasando con el actual gobierno? A propósito de lo de Radio Pichincha Universal. A ver, Porque a veces se nos olvida, ¿no? yo recuerdo dos casos antes de que yo ejerce el periodismo. El uno en el gobierno de Febres Cordero con el Canal 5 de Quito, Ortel. Y un episodio en el gobierno de Rodrigo Borja con Radio Sucre de Guayaquil. Yo me acuerdo el tema de Radio Sucre, me acuerdo clarito, porque el presidente de la República salió en una cadena nacional denunciando que en Radio Sucre le habían señalado que un hermano del presidente de la República estaba vinculado en un negociado de armas. El presidente de la República le dio, no me acuerdo si eran 48 o 72 horas para que pueda ver esa denunciación. Rodrigo Borja. Le dio a Radio Sucre, no recuerdo si fueron 48 o 72 horas para que prueben esa afirmación. Vicente Robadito, propietario de Radio Sucre y conductor del noticiero, de alguna manera matizó el tema, señalando que él no dijo el presidente de la República, sino que era un hermano del presi, pero que no se refería al presidente de la República. Lo cierto es que no pudieron probar. Cumplido el plazo, el gobierno del doctor Borja suspendió la frecuencia de Radio Sucre. Y Radio Sucre siguió transmitiendo a través de una radio en AM que se llamaba Radio Tigre, de lo que yo me acuerdo. Pero Radio Sucre fue suspendida. En el gobierno del doctor Borja. El gobierno del doctor Borja, que es probablemente el gobierno que más recuerdan, sobre todo los periodistas de la vieja guardia, como un régimen que defendía la libertad de expresión. Pero eso pasó en el gobierno del doctor Borja. Ahí es cuando yo señalo que el micrófono no debe servir para difamar y que el rol del periodista no es insultar ni calumniar. Hay un episodio, por ejemplo, que a mí siempre me llamó la atención, que ocurrió entre marzo y abril del año 2005, cuando la recordada Radio La Luna lideró lo que inicialmente llamó como los cacerolazos o el cacerolazo de Quito, y que luego se transformó en la rebelión de los forajidos. En Radio La Luna se utilizó un lenguaje muy fuerte para referirse al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. El gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, hay que decirlo, no cerró la radio y no sancionó la radio, pese a que, insisto, creo yo que le pudo haber asistido algunas herramientas de carácter legales porque se utilizaba un lenguaje muy, muy fuerte, inclusive insultante, procaz en algunos aspectos o en algunos pasajes contra el presidente de la República. En el gobierno del presidente Correa hay que recordar un par de episodios, lo que pasó con un medio de comunicación de Loja con Ecotel, lo que pasó con Radio Canela de Macas, que creo yo también hay que valorarlos y hay que analizarlos. Alguna gente, yo comenté esto el otro día en la radio y alguna gente me decía, sí, pero eran cuestiones administrativas. Sí, pero vamos más allá del tema administrativo, vamos al hecho de que se incautaron equipos, se impidió la transmisión, etcétera. Creo que también hay que mirar eso. Lo que está pasando con Pichincha Universal a mí me parece una exageración. Y me parece una exageración, también lo he comentado, me parece una exageración porque estamos hablando del gobierno que en el discurso te habla de los aires de libertad, te habla de que se han recuperado las libertades, un gobierno que dice que está cerca de la prensa, un gobierno que hace pocas semanas firmó el pacto de Chapultepec, donde se establecen una serie de protocolos internacionales para garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y es ese gobierno que te habla de los aires de libertad
el que dispone el retiro del título habilitante de una radio, de un medio de comunicación. Yo he planteado públicamente, y lo vuelvo a hacer, lo hice en mi programa de Majestad, lo hago a través de esos micrófonos de Radio La Calle. Si Radio Pichincha Universal cometió una infracción, y me parece a mí que estamos hablando de un momento en el cual el gobierno insiste en los aires de libertad, ¿por qué no inician un proceso de diálogo? Y si Radio Pichincha Universal cometió una infracción, sanciónenla, si es que eso cabe, pero no permitan que la radio siga transmitiendo. No cierren las puertas de la radio. Garanticen el derecho que tienen los oyentes de Radio Pichincha Universal a seguir escuchando la programación que ellos quieren. Yo insisto, me acojo al discurso del sector oficial respecto a los aires de libertad y a la libertad de expresión. ¿Por qué no permitir que una radio que seguramente no comulga con la orientación política del gobierno siga generando su programación, siga generando sus entrevistas con base en su propia línea editorial, como lo tienen un montón de medios? Yo creo que en el caso de Pichincha Universal se está cometiendo una exageración y que además va en contrasentido con el discurso oficial en torno al respeto a la libertad de expresión y esto que ha denominado el propio presidente de la República, los aires de libertad. Yo hago votos porque finalmente o las Cortes le den la razón a la radio o las autoridades de Arcotel revean la decisión inicial y en todo caso, si es que hubo una infracción, se genera algún tipo de llamado de atención, algún tipo de sanción, de otro tipo de sanción, pero que no implique el cierre de la emisora, porque a mí sí me parece gravísimo. Sobre ese tema, permíteme, Darío y amigos, decirles que yo sí lamento la falta de solidaridad y la falta de unidad por parte del gremio de radiodifusores, porque estoy convencido de que si a otro medio de comunicación le hubiese ocurrido lo que le está pasando a Radio Pichincha Universal, estoy convencido de que todo el gremio de radiodifusores en este momento hubiese saltado, hubiesen reclamado, se hubiesen unido monolíticamente para respaldar ese medio. Yo no siento que haya esa misma solidaridad sobre Radio Pichincha Universal. Yo sí lamento eso. Yo hubiese esperado otro tipo de reacción. Y yo creo que las voces que estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo en este momento, somos muy pocas. Yo lamento que hayamos llegado a ese momento, Darío. Listo, muchísimas gracias, el tiempo es corto. Pero no ver aburrido, ¿ah? No, para nada. Yo creo no ver que aburrido. No, de ninguna manera. ¿Y a ustedes, amigos? Bueno, ha estado con nosotros Fabricio Vela, un querido amigo que admiro mucho tu trayectoria. Gracias por haber venido a Radio La Calle. De verdad te agradezco, yo me siento honrado, yo insisto. A mí me encanta esta radio, me encanta lo que hacen, yo creo que es la apuesta de la comunicación del futuro, la comunicación digital, un medio desenfadado, un medio responsable, un medio serio, un medio que se destacó en octubre. Yo sí espero que sigan adelante, yo hago votos porque sigan adelante y que este espacio se siga fortaleciendo. Muy honrado, querido Darío, de que me haya recibido, que me haya invitado y también a los amigos oyentes y al equipo de Radio La Calle. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Fabricio Vela, conductor del programa A Primera Hora, que muy pronto también estaremos por ahí porque siempre estamos generando noticias en favor de las y los ecuatorianos. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes. No se olviden seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Radio La Calle. También este programa tiene sus cuentas, también nos puede seguir en Twitter como @entrelíneas_S1 en números. Síganos para que estén en contacto con nosotros. A mí me puede seguir en Twitter como @Darío Robinson S y en Facebook como Darío Robinson Rivera. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Agradecer siempre al equipo, a María Isabel Burbano, ahí está, María Isabel Burbano, también a nuestro amigo Guamán, ya me olvidé el nombre de Milton Guamán. Muchísimas gracias también a Pavel Estupiñán y a Carlita que nos están acompañando desde el equipo. Y por supuesto a Patricio que también está por acá. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Nos volveremos a ver en otra oportunidad juntos en la dirección correcta. Buenas noches.